Programa mixto de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Se ha dicho. Aplausos para todos ustedes. Bienvenidos como siempre a Se ha dicho. Esta es su casa, este Leven. 28 años complaciendo a la familia venezolana y nosotros ya 4 años y medio casi compartiendo con ustedes la posibilidad de crecer, de aprender, de instruirse, de buscar alternativas. No todos podemos buscar la solución inmediata a nuestros problemas. A veces nos toca mediar, conciliar, otras veces, ¿por qué no?, demandar, pero siempre insistiendo en que los valores, los principios, la legalidad, las instituciones son lo más importante. Y me han escuchado a lo largo de varios programas insistir sobre el tema de cómo trabajamos en Se ha dicho, cómo llega usted hasta acá. No le tiene que pagar absolutamente a nadie por venir al programa. Usted se comunica con nuestro equipo de producción a través del correo seadicho@televen.com. Si no, nos envía un sobre con su número de teléfono, el número de teléfono de la contraparte, con la dirección, donde nosotros podamos ubicarlo y citarlo para venir al programa. Mucha paciencia, porque efectivamente tenemos muchos casos. Si usted no quiere salir en el programa porque no quiere que su caso sea expuesto, porque su contraparte se niega rotundamente, pero quiere contar con nuestra asesoría, tenemos la alianza con el grupo de abogados Solidario. Solo los abogados certificados por nosotros, @abogasolidario, abogasolidarios@gmail.com. No se deje engañar, porque lamentablemente hemos tenido que colocar denuncias en el 6CPC, en la División contra la Delincuencia Organizada, por este tipo de personas que se hacen pasar por nuestro equipo de trabajo, los estafan ustedes y además dejan muy mal a la justicia y al derecho. Señor director, estamos listos, vamos a trabajar, por favor. Doctora Mónica, no es justo que mi amiga esté pasando por esta situación. Doctora Mónica, quiero justicia. Están por acá las partes del primer caso. Lorena Vargas, buenas tardes, Lorena. Buenas tardes. Y Yurexi Quiñones. Hola, Buenas Yurexi, tardes, buenas tardes. doctora. Lorena, ¿quién es Yurexi y qué pasa con ella? Cuéntame. Ok, Yurexi, yo vengo en compañía de ella porque ella viene a exponer aquí su caso, donde tuvo un accidente con su expareja y sus 3 hijos menores, la cual el señor no se ha querido hacer responsable de tal situación con referente a ella, ¿verdad? Sus hijos, ella los tiene viviendo con la abuela paterna del señor, o sea, la mamá del señor, pues. Ajá. Y ella quiere tener más comunicación y relación con sus hijos. Pero a ver, cuéntame algo, Yurexi. Me voy a colocar allá porque me dice el equipo que además tienes algunos problemas con la dicción y la pronunciación. Entiendo que a raíz del accidente. ¿Cuándo fue el accidente? ¿Qué fue lo que sucedió? El 25 de diciembre del año 2012, a las 9 de la noche. ¿Y tú eras pareja de ese señor en ese momento? Pareja. Yo tenía 4 años de edad. Pero en el momento que tú estabas con él. Acá ya debía traer regalos a mis hijos y a una niña putativa que convivía. ¿Que convivía con ustedes? No, ¿Con quién? ¿De quién era esa niña? esa de una señora que yo digo mamá. Ajá. Pero los hijos que tienes con el señor son 3 hijos. Son 3 Tres hijos, hijos. 3 menores. Y los 3 son con él. Con él. Ajá. ¿Y por qué están con el papá y no están contigo? Porque yo, al principio, cuando yo me dejé de él, yo pasé bastante trabajo con mis hijos y no quería pasar hambre. Ajá. Llegué, le di la custodia a la mamá por 6 meses Ajá. ¿Cómo le diste la custodia por 6 meses? por la lomna. Ok, se los entregaste por lomna. Por lomna. ¿Hace cuántos años fue eso? Eso fue el 3 de diciembre de el mes 4 de 2011. Del 2011. En ese momento ella no había tenido el accidente. No. No. Pero tú sí decidiste cederle a tus hijos en custodia por razones económicas. Ok. ¿Y él sí tenía capacidad para tener a los niños? En ese momento tenía plata, tenía donde... Trabajaba. Y ellos se quedaron con la mamá de él, la abuela paterna. Ni siquiera con él. Ni siquiera con él. Y con la él no tenía casa en ese momento. Él no tiene casa. No tiene casa. No tiene casa. Vive con su mamá y los hijos ahí. Ok, pero sí vive en el mismo hogar que vive la mamá. Sí. Sí están allí. Ajá. ¿Cuándo tienes tú el accidente? Ya estabas separada de él. Sí. ¿Y cómo fue el accidente? Fue por celos, porque él supuestamente llevaron rumores que supuestamente yo trabajaba en un prostíbulo.
Ajá. pero yo no estaba en ningún prostíbulo. Pero ya no eras pareja de él, ¿o sí era? No. No era Y pareja. entonces, ¿por qué él tenía celos y si tú no eras su pareja? Estaba psicoseado conmigo, que estaba obsesionado. Quería tenerme a juro. Ajá. ¿Y por qué te montas en el carro con él? Como fue Porque, en un sí, carro, me imagino, en un ¿no? carro. Sí, sí. Acabé de viaje, que había regalo para mis hijos, Pero ¿de dónde venías tú? de los teques, De Los Teques. ¿Y dónde viven tus hijos con él? en San Juan de los Morros. ¿Y dónde fue el accidente? En San Juan de los Morros. ¿Cómo fue el accidente? Él pasó él me dijo que si no es él, tampoco es nadie. Le metió a cholo al carro, sin importarle que iban los niños dentro del vehículo. Pasando una isla, tomando un pote, chocando con 2 carros más. Mis hijos salieron por el parabrisas volando. Él se lanzó. Mi persona quedó atrapada en el carro. Tuvieron que picar el carro para sacarme a mí. Ingresando al hospital, tuvieron que intervenir quirúrgicamente porque tenían los intestinos desprendidos. Después de hacer quirófano y entrar a cuidado intensivo. Porque tenían diagrama interno en el abdomen, diagrama interno en la cabeza y fue un partido en 3 pedacitos. ¿Y a él no le pasó nada? Supuestamente que estaba sin caminar y lo operaron rápido. Pero no creo, porque yo nunca vi un informe médico de por medio. ¿Y los niños qué les pasó en ese momento en el El accidente? niño más pequeño tuvo una fractura en la pierna, ¿Y los otros dos? puro apoyones. Ahora, ¿los niños estaban contigo en ese momento? ¿O eras que ya estaban con él y él te va a buscar? Sí. ¿Y por qué te montas en el carro con él sabiendo que él tenía un ataque de celos? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a montar? No, en ese momento no tenía hasta que hacerlo. Empezó a conocernos en el carro, Ajá. con la cosa que si no es tan buen nadie. A juro quería tenerme, a juro. Pero él estaba en ese momento, estaba consciente, estaba inconsciente, estaba alterado, Estaba ebrio tomado. estaba tomado, ebrio. tomado, Sí. sí. ¿Cómo sabes tú que estaba ebrio? Porque golea alcohol estaba tomando. Porque si yo a él lo denuncié anteriormente por amenaza, acoso sexual, tuvieron que haberlo metido preso, quitarle la licencia en el momento que yo tuve el accidente con él. Ahora, cuéntame una cosa, Yurexi. Porque Cuando tú dices que tú lo denunciabas por acoso sexual, ¿cuánto tiempo pasó de esa denuncia al accidente? pasaron como 3 años. 3 años. ¿Y durante los 3 años él siguió acosándote o simplemente se separaron y no sucedió más nada? ¿Cómo Él hiciste, Seguía acosando, siempre sigue acosando. cómo Porque- hiciste esa denuncia? ¿Dónde fuiste? ¿Quién te acompañó? ¿Qué? Allá mismo en San Juan de los Morros, Ok, pero denunciaste en la fiscalía. en la fiscalía. Quiero saber cuántos años tienes tú, Yurexi. 28 años, ¿Cuánto tiempo llevas así? casi 4 años. Tú tenías 24 años cuando tuviste el accidente con un hombre que tú sabías que te acosaba, que tú sabías que tomaba y que tú sabías que era violento, ¿sí o no? Sí. Yo quiero que tú me expliques cómo una muchacha de 24 años en plena luz de su vida se consigue con un sujeto así y lo aguanta. ¿Por qué? Por mis hijos. Pero es que te tengo otra pregunta. ¿Cómo le pares 3 hijos a un sujeto así? No sé, cosas que pasaron. No me olvido, salí primero tomando pastillas. Primero fue deseado. Con la segunda y la tercera barriga. La primera fue deseada. Pero siempre fue violento o no. No, después de un tiempo, después que empezó con su bochinche con otras mujeres. ¿Y cuánto tiempo te aguantaste a ese sujeto violento que bochinchaba con otras mujeres, que te agredía, que te acosaba? ¿Cuántos Años. tiempos? Años. Años, porque mi hija tiene 12 años. Y durante todo ese tiempo aguantaste. Aguante. ¿Cuál fue la consecuencia? Mis hijos. Porque no quería, cuando llegué a poner un hombre que me pasara lo mismo que me pasó a mí, que fue una violación. No quiero que ya pase con ellos lo mismo. ¿Pero quién te violó? Mi padrastro. Tu padrastro. ¿Cuántos años tenías cuando tu padrastro te violó? Tenía 9 años, 10 años. Me halló una profesora de 6º grado
que me da clase a mí era José Félix Rivas. Pero cuando tú tenías 9 años y sucedió eso, ¿tú le contaste a alguien eso? Mi mamá sabía, pero a mí no me creyeron. ¿Quién no te creía? Mi mamá, ¿Qué decía? ¿Que tú lo estabas inventando? que era mentira, porque estaba muy enamorada de ese hombre. ¿Cuántas veces te violó ese hombre? Una sola vez. Y seguiste viviendo con él. En la casa y bastante que me trataba mi mamá. Después de ese hombre, cuando ya eres adolescente, ¿te consigues con este? No. Anteriormente yo me escapé de mi casa ¿A qué edad te escapaste? a los 12 años por el mismo problema. Porque vivía siempre pegándome, 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 pegándome. O sea que tu vida no ha sido fácil. No. Yo tengo... Mi sueño era estudiar y estudiar. ¿Y por qué no estudias? Porque tengo que esperar a caminar porque mi mamá dice que ahorita no puedo estar por condición. A los que no caminan no pueden estudiar. Así me dice mi mamá. Vamos un momento al receso, mucho que hablar sobre este caso. Hago algunas precisiones cuando regrese, pero sobre todo muchos de ustedes deben estar sacando cuentas en su casa de por qué estamos en esta situación, ¿verdad? De allí el crecimiento o la experiencia que podemos tener con este caso enseguida. Hoy en día esto para mí es una experiencia más en mi vida. Porque yo hoy en día yo he aprendido a valorar, a querer, a respetar. Pero pareciera que el papá de tus hijos no se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Estoy sentada aquí al lado de Yurexi, vino con Lorena, son de San Juan de los Morros, del estado Guárico. Sí, buenas tardes. Y tu historia es una historia muy triste, ¿no? Porque está llena de muchas adversidades. ¿Tú sabías, tú la conoces desde siempre? No de siempre, sino de cierto tiempo para acá. Porque me impresiona el hecho de que hayas sido víctima de violación por su padrastro a los 9 años, sin que tu mamá te crea, que te hayas ido a los 12 de tu casa, que hayas establecido una relación sentimental con un sujeto violento al que le diste 3 hijos, pero que además de eso te puso en esta situación de discapacidad, porque él estaba ebrio, te obligó a irte con él y tienen un accidente. De alguna manera, Lorena, Yurexi y toda la gente que nos está viendo, la vida te va poniendo como señales, ¿no? La vida te va advirtiendo, aquí no, aléjate de esto, aléjate de esto. Y cuando uno a veces lucha contra la realidad, termina muy mal. Gracias a Dios estás viva. Y Dios me ha dado mucha fuerza y voluntad. Hoy en día esto para mí es una experiencia más en mi vida. Porque yo hoy en día yo he aprendido a valorar, a querer, a respetar. Pero pareciera que el papá de tus hijos no. No. ¿Hace cuánto tiempo que no ves a tus hijos? El viernes fui a buscar a la niña y al niño. La mayor tiene 12. Y los el niño otros. de 10 lo fui a buscar también. Y hay uno para más acá. chiquito. Sí. ¿Y Ese cuánto? que está rebelde conmigo porque le he metido tanta cizaña en la cabeza que yo no lo quiero, que yo lo abandoné. O sea, ¿Y que quién le dice él no me eso? quiere. ¿Quién le dice que tú los La abandonaste, abuela. que tú no los quieres? La abuela. ¿Y tú has tenido oportunidad de hablar con tus hijos y decirles que sí? O sea, tus hijos saben tu historia de Sí, vida. Yo he hablado con la niña que tiene 12 años y ella, yo creo que entiende. Si yo te dijera a ti o a ti que conoces un poco la situación, ¿ella puede mantener a sus 3 hijos con ella en este momento? No, porque ella dice que en su casa vive con su mamá y no tienen ningún ingreso. Y las comodidades no son altas tampoco. Entonces, más bien ella está preocupada de que le salga su apartamento, pues. Estás buscando una vivienda. De hecho, tienen los papeles Para ahí. tener mis hijos. Sí, pero más allá del techo, yo quiero que tú me digas con total sinceridad, si en este momento pudiésemos tomar una decisión, porque no puedo decirte, te vamos a dar apartamento, estudios, casa, ojalá pudiésemos nosotros hacer todo eso por mucha gente, no por los vagos,
porque a los vagos ni agua, sino por la gente que quiere emprender o quiere hacer cosas y que sin lugar a dudas, para los que no tenemos ninguna discapacidad es difícil. Y, lógicamente para ti puede resultar quizá más difícil, aunque tú tienes una ventaja, porque legalmente tú lo tienes que saber, y si no lo repetimos, las personas con discapacidad tienen prioridad de ingreso al ámbito laboral, y las empresas públicas y las empresas privadas tienen la obligación de contratar a personas con discapacidad, porque tú puedes repartir sobres en tu silla de ruedas, tú puedes atender teléfonos, tú puedes llevar agenda, es decir, tú no tienes ninguna discapacidad, simplemente hay una circunstancia puntual que te impide ciertas cosas, pero no es que eres una persona que no puede hacer nada. Te pudiste morir en ese accidente o quedar muchísimo peor de lo que estás. Ya que estoy, viviste coleando. Cuando muchos médicos decían que yo iba a quedar en vía beta, mira donde estoy hoy en día, aquí para. Eso es lo más importante. ¿Tú crees que tus hijos están mejor contigo, que no tienes las condiciones para tenerlos, o con su papá, que tampoco tiene las condiciones para tenerlos? Conmigo. ¿Por qué? Porque yo sé que no lo está pegando, van a disfrutar su infancia. Es decir, que voy a tratar de no que estén fregando, limpiando, cocinando, lavando. No. Los niños, tú me dices que además donde están, los maltratan. Sí. La niña cuando no friega, no cocina, no barre, no limpia, no lava, le pegan. ¿Eso quién te lo ha contado? La niña. ¿Lo has denunciado? Sí. La niña se fue incluso en diciembre para mi casa. Se escapó de esa casa y se fue para mi casa. Y yo puse denuncia en la lona. Ok. Vamos a irnos al receso. Mucho para un solo caso, porque si se están dando cuenta, y si no yo se los voy a explicar, se están repitiendo las historias, ¿no? Lo mismo que hizo ella lo están haciendo sus hijos, y probablemente dentro del mismo ámbito y de las mismas circunstancias que determinan muchas carencias, pero sobre todo abuso sexual, maltrato, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un caso sumamente grave. Vamos a irnos al receso y vamos a ver qué alternativas tenemos en este momento, porque no quiero que perdamos de vista la realidad. Y la realidad es que los niños deberían estar en un ambiente donde todos sus derechos sean satisfechos, no solo la alimentación, el estudio, la salud, el derecho a la vivienda, sino el derecho a una vida sana. Y una vida sana es una vida alejada de todo esto que estamos hablando acá. Y creo que también es el momento para que ustedes, muchachitos, niños y adolescentes que siguen el programa, se den cuenta todo lo que tienen y no valoran. Este programa es para ustedes, para que digan las cosas que están pasando, para que agradezcan a sus padres o a sus abuelos o a sus tíos, y para que agradezcan cada una de las cosas que tienen, porque al final creo que somos unos privilegiados quienes tenemos algo que llevar a la boca y un techo donde dormir sanamente, aunque sea humilde, pero donde haya salud mental, que es lo más importante. Vamos al receso. Tú quieres hacer un libro, me estabas diciendo, tú quieres estudiar Derecho, tú quieres hacer un montón de cosas. Y eso está cuando uno se propone la cosa y lo logra. Uno no puede dejarse vencer por nada ni por nadie. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Alexis muy diligentemente me trajo el cuadernito donde yo anoto, pero yo lo único que he hecho son rayitas. Esto es un símbolo de mucha ansiedad, porque cuando uno escucha casos como el que ustedes traen aquí y a uno se eriza, primero porque uno es muy malagradecido con la vida, ¿no? Muchas veces. Uno tiene todo y se queja, ¿no? Y ustedes me están contando un caso que tiene muchas cosas que decir, que tiene muchas cosas por hacer, que nos obliga a revisarnos como sociedad, nos obliga a revisarnos como Estado, nos obliga a revisarnos como autoridades, nos obliga a revisarnos como ciudadanos, ¿no? Porque al final somos como todos muy egoístas. Sí. Muy egoísta. Eso es lo que hay en este país, egoísta. Pero también hay que pensar que quizá en algún momento tú fuiste egoísta contigo y con tu entorno, porque los círculos de violencia, Yurexi, y no te estoy diciendo que tú seas la responsable, pero en cierta medida nosotros somos responsables de las cosas que nos suceden,
Porque yo prefiero 10 millones de veces buscar comida en la basura, si es necesario, antes de que un hombre me vaya a poner una mano encima. Yo prefiero 1000 veces que los niños estén en un hogar de cuidado, en un hogar sustituto, o que se den en adopción, antes que pasen por una historia de vida como la que tú me estás contando. Porque tú estás en esta situación por culpa de un hombre violento, pero estás en esta situación también porque no te dieron respuesta cuando tú decías me está acosando, me está acosando. Miremos también reflexión para algunas autoridades, porque yo sé que todas, o la mayoría, hacen el esfuerzo más grande porque las cosas se resuelvan. Pero miremos también las consecuencias de la omisión de las autoridades a veces, ¿no? O sea, yo denuncio, no hago nada y podemos llegar a esto o podemos llegar a una circunstancia peor. Y tú quieres hacer muchas cosas. Tú quieres hacer un libro, me estabas diciendo, tú quieres estudiar Derecho, tú quieres hacer un montón de cosas. Y eso está cuando uno se propone la cosa y lo logra. Uno no puede dejarse vencer por nada ni con nadie. Eso es un buen mensaje. Uno tiene que ser fuerte, Está bien. guerrero. Tienes que ser fuerte y guerrero ahorita porque Dios, el universo, la energía, lo que sea, te puso en una adversidad que tú transformaste quizá en una oportunidad para crecer. Pero, ¿y la mujer de hace 4 años quién era? Ya ni me acuerdo de esa mujer, quedó atrás en el pasado. ¿Y era necesario que estuvieses en una silla de ruedas a punto de morirte para que esa mujer quedara en el pasado? Si tú ahorita no estuvieras así y tuvieras que hablarle a todas las mujeres de este país, que todas ven el programa y los hombres también hay que decirlo, y lo ven los niños y lo ven a los adolescentes, porque fuiste una niña abusada sexualmente, porque fuiste una mujer maltratada por tu madre inclusive, por omisión, que has vivido una penuria horrorosa, ¿qué le dirías tú a la mujer venezolana? Que lucharan. ¿Que luchara contra qué? Que lucharan contra su enemigo, contra muchas barreras, que no sean por vencidas. Que en esta vida vale la pena luchar, con ayuda o sin ayuda. Sí se puede. Nunca hay que decir un no por respuesta. ¿Seguro? Seguro. ¿Cuántos no debiste decir tú? Ni me acuerdo, pero no sé mucho, pero... Tú debiste decirle Ahora, no a tu mamá, no a tu abusador sexual, no a tu marido, no a las instituciones que no te hicieron responder, no a ti misma cuando querías depender de un sujeto maltratador como ese, porque al final de todo esto, y tú lo debes saber, hay una perversión de la dependencia económica y emocional del macho, porque es cultural. Y tu caso es muy triste, pero es una plataforma para que tú te conviertas en vocera de muchas mujeres que están calladas y que todavía en el siglo XXI no toman decisión. Yo no te puedo decir a ti para que lo tengas clara y que tú la tengas clara porque la traje o vinieron hasta acá desde Guárico. Yo no les puedo decir que es un hecho cierto que te vayan a dar a tus 3 hijos, ¿ok? Yo sé. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones. Claro. Eso sí. Y tengo que decírtelo a ti, tengo que decírselo a la abuelita de los muchachitos y al papá de los 3 muchachitos. Si metemos esto y lo judicializamos y nos vamos a pelear judicialmente y un tribunal, para que me escuches bien, determina que tú no tienes las condiciones por ahora, pero tampoco las tiene el papá, están conscientes y claras que el Estado puede decidir darle el niño en colocación familiar a otras personas o a otra institución. ¿Tú estás clara que eso puede suceder o que tú podrías buscar que sucediera? Porque si no hay condiciones allá y no hay condiciones acá, la misión de nosotros como abogados, la misión del programa, la misión de un ciudadano cualquiera es decir, yo voy a rescatar a estos 3 niñitos y los voy a colocar en un sitio donde por lo menos tengan asegurada su estabilidad emocional y no reciban palos ni maltratos de nadie. ¿Estás clara? Sí. ¿Que eso puede suceder? Sí. Es decir, cuando yo muevo un problema, yo tengo que saber que esa puede ser una de las opciones, que el Estado diga, estos niños están en situación crítica donde están, tampoco pueden estar con la mamá porque tienen una situación crítica y el Estado, por un tiempo, los coloca en otro lugar. Sí. Porque no te voy a mentir. Es mentira que yo voy a llegar a un tribunal y yo voy a colocar a alguien para que haga un acompañamiento y una revisión de cosas de lo que tú me estás diciendo. Luis Lovera, este es un muchachito
un muchacho abogado recién graduado de la Universidad Rómulo Gallegos, que debes saber dónde está, porque tú estás en el estado Guárico, está en San Juan de los Morros. Tuve la oportunidad de ser madrina de 800 abogados de esa universidad y este es uno de nuestros muchachos que está aspirando a ser abogado solidario. El reto de él, de Luis, va a ser acompañarte. Quiero saber el estatus en fiscalía de todo esto, quiero saber el estatus en la LOMNA, quiero un estudio socioeconómico del entorno familiar de los niños en casa de su padre, quiero un estudio socioeconómico, porque a lo mejor contigo no tienen riqueza, pero no tienen maltrato, y eso hay que valorarlo también desde el punto de vista económico. Si tuvieras que pedirle a alguien algo que tú no me lo has pedido, y quiero decirlo claramente, ella no está aquí para pedir, ella vino a resolver su problema jurídico y yo te agarré para lo que a mí me interesa es que las mujeres se vean reflejadas en ti. Y los niños y los adolescentes y los hombres y toda la sociedad venezolana, porque aquí hay que dar una revolcada de cosas desde todo punto de vista. Si tú tuvieras que pedirle algo en este momento a quien sea, ¿qué sería lo único que pedirías? Mi apartamento para mis hijos. Y poder que me operen en Cuba para poder caminar, para poder ayudar más a mis hijos, porque ellos me necesitan, hoy más que nunca. Tú estás pidiendo eso, ¿qué le vas a dar tú a Venezuela? Yo, mucho respeto a ser una futura abogada de la República y dar a valer los derechos de todas las personas como ser humano. ¿Empezando por quién? Empezando por mí misma. Esa era la única respuesta que yo quería. Empezando por ti misma. Cuando uno empieza a respetarse uno mismo, uno se salva de muchas cosas malas. ¿Lo vas a lograr? Yo sé que sí. Esto sirve para mucho. Ustedes vinieron a pedir una cosa y yo estoy segura que se van a llevar muchísimas otras cosas, pero sobre todo que tu ejemplo va a servir para que hoy pasen muchísimas cosas dentro de muchos hogares venezolanos. Te felicito y creo que merece un aplauso por su valentía, por tu disposición. Lo que pasó, ya pasó. Y lo más importante es que tus hijos sepan que siempre hay oportunidad de rectificar, de crecer y de aportar. Todo hay una oportunidad en la vida. Dios la tuya te la mandó en esta silla. No la pierdas porque Dios sabe lo que hace. Una sola vez pasa, pero dos veces no pasa. Ni debe pasar en muchos hogares. Vamos a irnos al receso, señora Alexis. Yo acepto tu solicitud. Gracias por estar acá. Gracias a toda la audiencia que tenemos en el estado Guárico, San Juan de los Morros y en todos los lugares hermosos de este país, que esto se constituya en un ejemplo para el crecimiento de todos nosotros. Vamos al receso. Luis, te envío el caso. Espero que como madrina de esa promoción nos dejes muy en alto y podamos ver reivindicados los derechos de esta ciudadana y, como de ella, de muchísimos otros venezolanos. Vamos al receso mientras los dejo reflexionando y pensando en tantas cosas que tenemos por hacer. ¿Cómo hago, pa? Ya lo estuve, tengo que criar. Bueno, yo te puedo decir cómo haces. Empezando por tomarte una pastilla y por centrarte en no estar pariéndole hijos a todos los hombres con los que te juntes. Yo te lo puedo decir así. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Estoy de nuevo con ustedes. Vamos a ver el segundo caso, por favor, señor director. Doctora Mónica, como sea, voy a apoyar a mi hija. Doctora Mónica, no es justo que me quede en el aire. Buenas tardes, Oneida y Arianna Rivero. ¿Cómo están? Bien. Bueno, visiblemente son madre e hija, ¿no? Por lo que veo. Sí, señora. Son igualitas. Okay. ¿Qué pasó, Oneida? ¿Qué las trae hasta acá? Cuéntenme. Bueno, doctora Mónica, nosotros nos trae hasta acá que mi hija tiene un proceso legal porque la pareja que ella tenía falleció hace 1 año, 10 meses. Y en vida él tenía 2 casas, 2 carros.
Y durante el tiempo que ellos estuvieron viviendo juntos en concubinato, tuvieron una hija. Y la niña tiene ahorita 3 años. Y entonces... Pero no es la que está llorando por ahí que fueron a cambiar ahorita. no, ¿Esa es otra? un bebé, ¿Cuánto tiempo tiene este bebé? 3 meses. 3 meses. ¿Y cuántos hijos tienes tú? 3. ¿Y cuántos años tienes? 23. Sí, puro 3. ¿Verdad que sí? ¿Y tan rápido tú tienes ya 3 hijos? Sí. ¿Distintos padres los 3? Sí. ¿Y eso te parece bien? Sí. ¿Te parece bien? Trabajo No, independiente ya va. y Yo no estoy hablando de trabajar, ni de estudiar, ni de nada de eso. Una muchacha con 23 años con 3 hijos. Uno tiene 3 meses, el otro tiene 3 años y el otro. 5. ¿No te parece como mucha producción de hijos para 3 padres distintos para una sola mujer? Sí, pero ¿cómo hago, pues? Ya lo estuve, tengo que criar. Bueno, yo te puedo decir cómo haces. Empezando por tomarte una pastilla y por centrarte en no estar pariéndole hijos a todos los hombres con los que te juntes. Yo te lo puedo decir así, porque pareciera que no lo entiendes. Porque a los 23 años tienes una proyección de vida bastante complicada. ¿Lo entendiste? Sí. Ok. Doctora, Porque una de las cosas que uno tiene que tener en la vida es sentido común. Entonces aquí no se viene solo a pedir, aquí también se viene a escuchar, ¿sabes? doctora, Porque no es lo que todo el mundo quiera cuando quiera, es lo que hay que decir. Porque yo no puedo mostrarte a ti en cámara delante de todo el país para que todas las niñas piensen o todas las mujeres piensen que es absolutamente normal tener 3 hijos de 3 sujetos distintos con apenas 23 años. Porque tú deberías estar haciendo otras cosas. ¿Qué es lo que estás reclamando? ¿Y a quién? Ajá, cuéntame. ¿A quién le estás reclamando? A mi cuñado le estoy reclamando que le devuelva lo que a mi hija le corresponde. Ajá. ¿Ese señor que vivía contigo estaba casado? No, Tú eras su concubina. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron en concubinato? 3 años. ¿Legalizaste el concubinato? No, ¿Y él reconoció a la niña? sí. Pásame, por favor, Rondón, la partida de nacimiento. Por favor. ¿Cuántos hijos tenía él, además de el que tiene contigo? 1, Perú. ¿Uno? 1 en Perú. En Perú, fuera del país. Sí. ¿Y acá quién tenía como familia? Un hermano. ¿Y ese hermano se quedó con todo? Sí, ¿Y tú hiciste la sucesión o no la hiciste? sí la hice. ¿Y qué pasó con eso? Todo quedó a media. ¿Todo quedó? A media. O sea, nunca se llevó un proceso terminado o nada de eso. ¿Pero fue por acuerdo o qué fue lo que pasó? No. El momento que él falleció, su hermano se apropió de todo lo que él había dejado. De hecho, me dejó en la calle prácticamente con los niños. Cuando el señor muere, ¿tú vivías con él o ya no? Sí. ¿Y dónde vivían? En Bolívar. ¿Y vivían en la misma casa? Sí. ¿Y te sacan de la casa? Sí. ¿Quién te saca de la casa? Es uno de sus hermanos. Tú tienes una medida de protección. Tú eres Ariadna, ¿no? Sí. ¿Por qué te dictaron esta medida de protección y contra quién se dictó? Contra el hermano de él, ¿Por qué? debido a la violencia, ya, o sea, me agredía, pues, tanto verbalmente. En el momento que me sacó de la casa, yo inmediatamente puse la denuncia y la juez que me atendió ordenó eso. Que cuando tú hiciste esto, supongo que esto era la manifestación de lo de la casa, ¿no? Sí. De donde dejabas constancia que vivían, pero esto es simplemente una justificación de vivienda. El hijo de Perú, porque todas estas el tío no es lo que importa. ¿Ustedes tienen alguna manera de comunicarse con ese hijo? Supongo que es mucho mayor que los tuyos. Sí. ¿Se han comunicado con él? nunca. ¿No hay manera de comunicarse con él? No. ¿Cómo sabes que existía? ¿Cómo te enteraste de eso? Porque él en vida me lo dijo. Pero nunca tuvieron contacto. No. Ahora, me llama la atención, Ariadna y Oneida, que no veo acá ningún documento sobre la sucesión. Solo veo acciones con relación a hechos violentos donde efectivamente tú tienes una medida cautelar, tú y tu grupo familiar, en contra de tu cuñado. Pero la posesión de los bienes en vida, ¿qué tenía el papá de tu hijo? ¿Es un niño? ¿O una niña Una de 3 niña, años? sí. ¿Qué tenía él? ¿Qué bienes tenía? Tenía 2 casas y 2 carros. Una de esas casas la obtuvo junto conmigo
que es lo que yo, o sea, estoy pidiendo, pues. Ajá. Y esa casa, ¿tú has visto los papeles de esas casas? Sí, pero ese hermano de él los agarró toditos. O sea, se agarró todos esos papeles, esos documentos. Ajá, pero las casas son casas que están registradas, las hicieron ustedes. ¿Qué papeles se agarró? Una de ellas, como le dije anteriormente, una de ellas sí la obtuvo junto conmigo. Como eso es una casa... Fue una bienhechuría. Ajá, le corresponde, es municipal. Y en ese momento que él falleció, ellos se agarraron el más mínimo documento que yo tenía, todito lo agarraron ellos. Ok, no me preocupan tanto los documentos como la realidad. En esos documentos, ¿había alguna constancia de que la bienhechuría la había hecho él contigo o él solo? No, nada de eso. Porque cuando tú me hablas de los papeles, yo necesito saber si en algún momento hubo un registro, algo. No. Esa bienhechuría, ese terreno, porque primero fue un terreno y de ahí poco a poco fuimos construyendo. Pero el terreno es municipal. Sí. Ok, pero la construcción en algún momento se registró. No. ¿Hace cuánto tiempo de eso? Hace 1 año y 10 meses. ¿Tú sabes o supones, o no sé si ustedes tienen idea, si ese señor hizo algún documento para poner las cosas a nombre de él? Sí. La casa donde actualmente vivíamos sí estaba a nombre de él. La otra ¿De él, casa... de tu cuñado? No, de él. Del papá de la niña. Exactamente. La otra no había ningún papel de esa casa. Ok. Es decir que en la casa donde tú vivías, Ajá. ahí no había papel. ¿Y los 2 carros a nombre de quién estaban? De él. Del difunto. Ajá, sí. ¿Y quién los tiene? El hermano de él. ¿No los ha vendido? Supongo que no, sí, no sé. Ok, hay varias cosas que tienes que hacer, pero urgentemente. ¿Dónde está el acta de defunción? ¿Está acá? Sí. Vamos a ver el acta de defunción. ¿Quién hizo el acta de defunción? ¿Tú? No, el hermano de él. El hermano de él. Aquí hay una declaración de únicos y universales herederos. Vamos a revisarla, a ver qué es lo que hay acá. Porque, en definitiva, si no existe el hijo de Perú y no existe más nadie, sino tu hija, sería el único y universal heredero de todo, absolutamente todo. Y si hay una casa que no tiene papeles, estamos a tiempo de sacarle los papeles a la casa. Lo que no te puedes quedar dormida, porque si no, él va a poner todo a nombre de él y no te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque si no existe nada, es muy fácil generar documentos. Sí, sin embargo, de esa casa tengo una orden de desalojo, cosa que no se ha cumplido tampoco. Ok, vamos a ver qué pasa con estos casos y las ansias de estas personas de quedarse con los bienes de otras. Pendiente María Velázquez, que esto está en Bolívar, ¿correcto? No. ¿Dónde está esto? En el Tigre. Ah, está en el Tigre. Entonces no estés pendiente, María. Igualito ella ve el programa, porque le iba a mandar para allá. Vamos a ver qué pasa con esto y cómo reivindicamos los derechos de la niña de 3 años a ser única y universal heredera de los bienes de su padre. Enseguida del receso. Pero tú tienes algo aquí sumamente importante y es esto, que es la declaración de únicos y universales herederos, donde la única heredera es tu hija. Y esto quedó definitivamente firme. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Fíjense que yo pensé, Ariana y Oneida, que esto estaba en Bolívar, porque yo, abuelo pájaro, leí aquí carretera nacional vía Ciudad Bolívar, pero es que es en la vía hacia Ciudad Bolívar. Sí, señor. Todos los bienes están en el Tigre. En el Tigre. Y todos se supone están en posesión de él. Pero tú tienes algo aquí sumamente importante y es esto, que es la declaración de únicos y universales herederos, donde la única heredera es tu hija. Y esto quedó definitivamente firme. ¿Qué más hiciste con esto? No, más nada. Eso, el abogado, o sea, me dio la espalda y yo dejé el caso así hasta ahí, pues. Hasta ahora que mi mamá me ha insistido con el caso y... Claro, por que eso es estoy que aquí. lo más importante lo tienes en tu mano. O sea, este es el título de propiedad de tu hija, de todos los bienes que dejó su papá. Con esto, tú tienes que impulsar a que el tribunal ejecute judicialmente las cosas. Lo que no sé, porque no lo hiciste, fue la declaración ante el CENIAT. Y hay una cosa que te voy a mandar a hacer que no lo voy a decir en cámara. ¿Está bien? Para no
ponerlo a él a hacerla antes que la hagas tú, ¿no? Porque sería como decirle al agresor, anda, ya es lo que yo le voy a decir a ella. Sobre una de las cosas. Sobre las otras, tenemos que hacer una declaración ante el SENIAT que no le hicieron, ¿correcto? Correcto. Porque, ¿qué necesitamos? Lo más difícil, o quizá lo más importante, lo hiciste, que fue la declaración de únicos y universales herederos. Con esto, hay solo dos vías posibles. O el señor te entrega todos los bienes, todos, las 2 casas y los 2 carros y todo lo que haya dejado el difunto, o tú le dices a este mismo tribunal que no hay manera de que lo ejecute y lo someten a un remate. Pero me dijiste que en una de las casas había una orden de desalojo. Sí. ¿De quién? Hacia esa persona. ¿Pero quién la dictó? Es una juez en el Tigre. Pero, pero ese tribunal era tribunal civil, era ejecutor de medidas, ¿era qué? Porque no está ese papel aquí. Creo que era ejecución de medidas, sí. Pero era para restituirte en la vivienda. Exactamente. Ok. ¿De qué fecha es esa sentencia? Noviembre. Tengo varias orden de desalojo, pues, distintas fechas. Sí, meses. pero ¿sabes por qué me interesa la fecha? En octubre del año... ¿Aquí? Sí. Doctora, disculpe, ahí está. Hay una prohibición de desalojo decretada por el Tribunal Supremo de Justicia de octubre del año 2015, que está vigente. ¿Qué significa eso? Que no puede salir de la vivienda si la está ocupando hasta que el Tribunal Supremo no levante esa decisión. ¿Ok? Es decir, no puede el juez ejecutarla. Tendría él que salir voluntariamente no va a salir. Pero ¿y la otra casa quién la tiene? Él mismo también la tiene. Por eso no puede habitar 2 casas. Una de las 2, y hay que hacer un juego y decir, está bien, te protejo la vivienda esta porque está prohibido el desalojo, pero la otra te la ejecuto judicialmente y se tiene que vender. O te la tienen que entregar en posesión, igual que los 2 vehículos. Tú tienes que solicitarle a este tribunal que haya una prohibición de venta de esas viviendas y que además de eso haya un secuestro, que es una medida judicial, para que los vehículos no los vendan. Porque si los vendieron perdimos esos reales. ¿A qué se dedica el señor? Comerciante. Comerciante es. ¿Es comerciante? Sí. Ok. Vamos a ver con la sentencia del tribunal cuál es el estatus de eso y decirte lo que te voy a decir tienes que hacer con una de las viviendas, que luego lo comento para las redes sociales, que no es complicado y que te va de alguna manera a asegurar una de las viviendas. ¿Está claro? Por ahora yo no tengo abogados, óiganse, no tengo abogados en la región oriental, los estamos constituyendo, pero desde acá voy a colocar a la doctora Laura Rejón para que te asesore en los documentos que tienes que hacer y dónde los tienes que hacer, porque ya tienes una sentencia firme de ejecución de la herencia y la niña es la única y universal heredera de esos bienes, salvo que el muchacho de Perú venga a reclamar algo, y no lo creo, porque lógicamente todo se ha desarrollado acá en Venezuela. ¿Está claro? Acepto la solicitud. Hecho. Los desalojos efectivamente aún con sentencia firme están paralizados por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que esperamos que en los próximos meses se levante para evitar este tipo de conflictos y este tipo de problemas. Y cuando hay una sentencia de declaración de únicos y universales herederos y de manera voluntaria a alguien que posee ilícitamente los bienes no nos lo quiere entregar, tenemos que ejercer algunas acciones, entre ellas la acción restitutoria de la propiedad, por ejemplo, la ejecución forzosa de los bienes en posesión de otro cuando hay únicos y universales herederos y otras acciones civiles que implican remate judicial o subasta de los bienes, cosas que hay que hacerlas rápidamente, porque yo que se los digo que los arbitrarios tienen una habilidad maravillosa para sacarle papeles a las cosas que no son legales, así que cuidado con eso. Nos vemos en un próximo Se ha Dicho. Se les quiere y se les respeta. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, gracias.